Bueno, la idea entonces va a ser hablar de, la idea es hablar de tres cosas principales, que es, primero, cómo procesa información el cerebro, como dar una introducción así, más o menos rápida para entrar en tema, para después, siguiente, explicar el paper y algunos resultados. Lo único que vamos a ver es, bueno, la idea principal del paper, que es ver cómo a medida que el ratón aprende, se generan nuevas asociaciones en la actividad neuronal. Y por otro lado, cómo podemos modelar esta codificación que realiza el cerebro utilizando modelos de Machine Learning o de modelos estadísticos. Y por último, si llego, que seguramente llegue porque tenemos tiempo, es hablar como unos potenciales spin-off inmediatos de cosas que se pueden llegar a investigar a partir de esto, que un poco también es lo que voy a estar metido yo en mi tesis, y después voy a estar contando a lo último. Bueno, entonces empecemos. Lo primero que hay que entender es, bueno, para procesar información, esta información viene dada por el entorno en el que estamos, el ambiente, y este ambiente es percibido por nuestros sentidos. Entonces, nada, esto vendría a ser la visión, lo que oímos, lo que olemos, y cada uno de estos sentidos son captados por tienen diferentes rutas en el cerebro, porque cada sentido tiene su propia corteza sensorial primaria, que es responsable de justamente agarrar y codificar esta información en representaciones o pulsos eléctricos que realiza el cerebro. Sí. ¿Se puede hacer pantalla completa? Dale. ¿Cómo se hace eso? La presentación y ahí ya te quedó. Ahí está. Hermoso. Entonces la idea en particular en el olfato, por ejemplo, lo que pasa es que los olores son percibidos por el bulbo olfatorio y eso pasa pasa a la corteza piriforme, que vendría a ser como la región más importante del procesamiento del olfato. Y bueno, esta corteza piriforme también a su vez está conectada con un montón de otras regiones del cerebro involucradas en la memoria, como el hipocampo o la corteza prefrontal, la amígdala, etc. Que bueno, estas conexiones que hay entre las otras partes del cerebro también permite a su vez poder agarrar esta información que codifica la corteza piriforme para decodificarla en comportamiento. O sea, lo que pasa, y lo más importante entender acá es que ante cierta observación o sentido, en este caso en el olfato, o el contexto o demás, eso se recibe, se percibe, se codifica por diferentes jerarquías del cerebro, y esa codificación luego se utiliza y se decodifica para generar comportamiento o una acción, o tomar una decisión, en este caso, ¿no? Y bueno, eso se te retroalimenta de vuelta con el ambiente, es decir, el comportamiento del ratón también influye en cómo lo nuevo que va a realizar y cómo se comporta el cerebro. Y bueno, la idea es que entonces el paper lo que trata de decir es un poco que como se quería anteriormente, que es que cada región del cerebro está como ocupada de un sector en particular, como que cada por ejemplo, la corteza piriforme solamente recibe información de los olores. En realidad es mucho más complejo que eso y en realidad lo que hay es una representación de varios estímulos que no son necesariamente olfatorios, que también se encuentran en la actividad neuronal de la corteza piriforme en este caso. La corteza que en realidad se debería encargar solamente de percibir olores, también recibe o incorpora representación de otras cosas que no son necesariamente el olfato, como por ejemplo en este caso el contexto, el lugar en el que está y demás. Entonces, la tarea en la que se basa el paper es entrenar unos ratoncitos que los ponen a correr en una rueda giratoria y acá miden varias cosas. Por un lado, obviamente, registros neuronales en la corteza piriforme, que es la encargada de recibir la información del olfato. Después le ponen otro aparatito acá para ver cuándo inhala, detectar el momento en que inhala. Otro aparatito para detectar cuando lame, porque la idea sería que el ratoncito, para motivarlo, aprenda a relacionar un olor y un contexto a una recompensa. Y la recompensa va a ser justamente darle agüita cuando pasa por cierto contexto y le dan cierto olor. También, bueno, se mide la velocidad con la que mueve la rueda. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden medir que después eso va a servir para
ver resultados no solamente comportamentales, de cómo va mejorando su comportamiento a medida que aprende a asociar estas cosas, sino también bueno, con los registros neuronales, ver cómo se comporta el cerebro por dentro. Y cómo va modulando ese comportamiento en el cerebro a medida que va mejorando la discriminación, va mejorando el aprendizaje. Y la idea es esto, o sea, lo que ve el ratón es como le pone una pantalla, una realidad virtual en que está corriendo por un pasillo, por un corredor, y al principio es como todo negro y en un momento aparece un contexto, o sea que en este caso puede ser verde o gris. Acá es donde una vez que entra dentro del contexto le proporciona un olor y a partir de ese olor después puede decidir si lamer o no lamer, porque una vez que sale del contexto, en el caso de que esté en el contexto verde y con un olor en particular, le van a dar una recompensa que es el agua, que va a ser al final del recorrido, y en otros casos no. Entonces hay 4 combinaciones acá posibles que estamos viendo. Estamos viendo olor recompensado con contexto recompensado. Pensemos en contexto como el lugar que se encuentra, o verde o gris. Olor no recompensado con contexto recompensado y, bueno, sí, las 4 combinaciones posibles. La única en la que se va a presentar una recompensa va a ser en el olor y contexto recompensado. Entonces, de esta forma vamos a poder medir cómo mejora, o sea, cuantitativamente cómo mejora su comportamiento, viendo las veces que lame cuando tiene que lamer, que vendría a ser un hit, las veces que no lame cuando tenía que lamer, que es un miss, y después las veces que lo que se llaman false alarm, que vendría a ser las veces que lame pero no había recompensa, y los correct rejections, que vendrían a ser cuando no lame porque no había recompensa justamente. Y bueno, acá hay como ya un resultado comportamental que es ver cómo mejora el comportamiento, o sea, como acá lo que se cuantifica es, por ejemplo, la cantidad de hit sobre las veces que tiene que lamer realmente, y se va viendo que, bueno, en los inexpertos, o al principio de las primeras sesiones, se lo entrena varios días, o 1 hora por día, ponele, y a medida que pasan los días, como que mejora esa posibilidad de discriminación y de asociar este olor con un contexto. Tenía un videito que quería mostrarles de cómo es que hace esto, porque me parece muy gracioso y muy tierno. Este es el ratoncito. El ratoncito corriendo, ves, acá está la rueda. Ese ratón tiene que como que encajarle la cabecita como entre medio de los cositos para que no se mueva mucho la cabeza, la cabeza quede bien quieta, y así te pueden meter el probe y meterle la actividad neuronal mientras está en la tarea. Y por acá ves bien la inhalación, el momento que cliquea y demás. Estaba muy entretenido. Incluso como que acá tenía otra cosa que era como lo que ve el ratoncito, pero ya es como, bueno, como que mientras va moviéndose está conectado con esto que se va moviendo, y esto es lo que en realidad estaría viendo el ratón, ¿no? Pero bueno, sigamos. Esto no es nada. ¿Dónde estaba? No, ¿dónde estaba? Está minimizado. A la derecha. Ah, juro. Gracias. No. Sigamos. Entonces vamos a ver algunos resultados. Estos resultados vamos a mostrarlos acá porque están más lindos, pero voy a dejar esta slide de acá, si la pueden ver los que están viendo por otro lado, y yo los voy a mostrar de este lado, que me gustó mucho más. Ups. ¿Qué pasó? Perdón, dificultades técnicas. Se congeló. Esto pasa cuando tenés una computadora que está bastante viejita. Y ahora estamos bien, hace tiempo. Si querés hacerlo sin expandir pantalla. Voy a dejarme una última vez y cualquier cosa hago eso. Pero funciona, porque tiene transiciones, medio raro esto. Creo que sin las transiciones. Las transiciones.
Chao, transiciones. Esa rata en la rueda me hace pensar que nosotros los humanos usando TikTok somos básicamente los... Sí, Leandro. Si nos agarran la cabeza y sí, la verdad que sí. De eso Agarran datos de ahí, ¿no? de ley Isaac. Bueno, vamos a ver este que es menos lindo, pero bueno, Los riesgos. es lo mismo básicamente. Que los convirtamos en. Dale, esto sí, por favor. No, bueno, No, ojalá sí. dale, ahora no se puede, ahora no quiere nada, loco. Igual creo que Se ofendió. esa es parte del HDMI. Del Está el HDMI. mismo enganche que antes, el mismo enchufe que antes. Se me pasa por querer cambiar de cosas. Sí. El cable tampoco es el mejor. Tal vez si cerras alguna aplicación A ver, pesada. por favor. Sí, me parece que el estudio rompió todo. Vamos a cerrar eso. El FL. Sí, sí, de fe. Está consumiendo una banda de cosas. Uf. Ahí va. Ahí está. A ver. Pruebo. Eso sí va a andar. Este es el andar. En Chrome va a andar. Ok. Bueno, primeras respuestas. Entonces, vamos a dar respuestas de comportamiento primero. Como vimos, habíamos medido la velocidad con la que se mueve. En este caso, podemos ver en cada momento del corredor a qué velocidad va, ¿no? Estamos viendo eso. Ok. Entonces, esto sería en el caso de los inexpertos y esto en el caso de los expertos. Primero quiero que vean esto. La idea acá sería ver, cada una, en realidad hay 4 colores, acá están bastante overlapeadas, pero bueno, la idea sería ver, voy a ir una para adelante primero. Tenemos el rojo que es olor y contexto recompensado, o bueno, es lo que viene acá en realidad, rojo, olor y contexto recompensado, negro es, bueno, rojo y negro viene a ser el contexto recompensado y, o mejor dicho, rojo y rosita viene a ser el olor recompensado y negro y gris viene a ser el olor no recompensado, ¿no? Entonces, en el primero casi que no discrimina mucho, se mueve de manera similar en cualquier tipo de corredor. Esos son. Izquierda son ratones inexpertos. Sí, izquierda inexpertos, derecha expertos. Esto tiene que ver con la velocidad, esto mide cómo se comportan en la velocidad, esto mide cómo se comportan en la inhalación, la frecuencia, el rate de inhalación, el inhalation rate. Entonces en la velocidad lo que pasa es que al principio se mueve más o menos similar, acá, esta región de acá es cuando empieza el contexto, entonces acá empiezan a bajar un poco la velocidad para más o menos reconocer que están viendo, qué sé yo, y acá bajan todavía más, que es el momento en el que salen del contexto. Y acá también cuando entran en contexto le lanzan el olor, entonces también por eso frenan y lo persiguen, qué sé yo, y después acá, en esta parte de acá es cuando ya salen del contexto y empiezan a lamer a ver si hay recuerdo o no, pero bueno, no hay como una verdadera discriminación. Como que termina el Se podría ver que experimento ahí. bueno, en el caso de la recompensa se bajan todavía más la velocidad porque justamente se quedan a tomar agua. Claro. En el caso de los expertos ya aumenta mucho más la velocidad al principio, como que ya saben que tienen que ver el contexto primero. Entonces, en todos los casos, subiendo la velocidad, ya acá más o menos detectan cuál es el contexto que Lo van están viendo. Entonces, en el caso del contexto recompensado, que es rojo y negro, es acá, tenemos contexto recompensado, ahí bajan la velocidad. ¿Recompensado es el verde? El recompensado es el verde, sí. Ok. Ahí bajan la velocidad porque saben que tiene que ver qué olor es realmente. Entonces, y en el otro, bueno, siguen de largo. En el que ven qué olor es, se dan cuenta que cuando huelen el olor recompensado, ahí bajan todavía más la velocidad hasta que se quedan acá, que es donde empiezan a tomar agua. Y lo demás sigue largo. Entonces, ya se puede ver, al menos en la velocidad, que como que hay una mejora de comportamiento a medida que aprenden, ¿no? Y en la inhalación, más o menos lo mismo, casi siempre se comporta igual en el caso de los inexpertos, y en el caso de los expertos ya hay como una modulación distinta dependiendo del contexto y del olor. Bueno, entonces, ¿qué más? Esto viene a ser respuestas neuronales, ahora vamos a respuestas neuronales. Es medio raro ver esto, no sé si una vez vieron algo de este estilo, pero lo que marca acá es cada una de estas líneas vendría a ser una neurona distinta. Este es el caso de la sesión para los inexpertos, la primera sesión, y estas las últimas sesiones, las sesiones de un experto. Entonces, esto vendría a ser la actividad neuronal
para cada una de las neuronas, y lo que marca el color vendría a ser qué tan fuerte es esa activación. La activación se puede medir en cuanto a la frecuencia de disparo, es decir, qué tanto se dispara una neurona, ¿sí? Si se dispara mucho, quiere decir que nada, está muy involucrada en eso, y se dispara poco, no. Pero bueno, lo importante es que no se dispara cuando está en blanco y se dispara cuando está o rojo o azul. El rojo y azul depende de si la neurona es excitatoria o inhibitoria. Entonces, lo importante de ver acá en realidad es, primero, que sin importar contexto, olor o lo demás, en casi todo se comporta bastante similar. Y al principio se activa bastante, después en la parte de lo que vendría a ser C es el momento en que aparece el contexto, O es el momento en que se lanza el olor, L es el momento en que liquida por primera vez, o decía el Amer, y R vendría a ser la recompensa. Una pregunta que no estoy en el tema. Sí. Vos tenés 160 neuronas, ¿no? Claro, acá estamos pidiendo más de 160. Claro, están agrupadas es decir, ¿tienen algún orden específico? No hay un orden específico, no. Por lo que yo sé, es como que lo que se trata, primero para llegar a la corteza piriforme, es como que tiene que, como que una vez que llegan a la corteza piriforme, tienen que ver cuáles son, de todas las que están midiendo, cuáles son las que realmente sucede algo. Hay un patrón, cada una de ellas tiene un patrón temporal que se distinguen entre ellas. Entonces, teniendo en cuenta eso, pueden capturar una cierta cantidad. Mira. Creo que es del HDMI. HDMI seguro. Pero sí, o sea, eso es muy. Y depende también de la sesión, o sea, del ratón y demás, de un montón de factores. Entonces, se trata de capturar la mayor cantidad de neuronas posibles, pero bueno, por lo general es como medio así de tener suerte de poder ver que haya actividad. No, porque noto que la parte de arriba es más roja que el resto. Sí. Es por eso. Creo que, o sea, obviamente que entre ellas sí están ordenadas de la misma manera. Ok. O sea, esto y esto marcan la misma neurona acá. Sí, neurona acá. obvio. Y acá ya es diferente porque son ratones distintos. Acá estamos viendo un ratón que es Claro, sí. principio, y esto es en otro momento. O sea, no puedes saber, no puedes estar concretamente seguro de que la neurona que agarraste en cada una es la misma neurona que agarraste la vez anterior. Es como que estás agarrando neuronas dentro de la corteza piriforme, pero como que no tienes tanta precisión como para decirme exactamente qué neurona y en qué posición está. Claro. Parcialmente. Sí, me llama la atención que se activan más o se excitan más. Claro, como que en la parte de las inexpertas, como se activan casi todo el tiempo porque están alertas de entender, bueno, qué está sucediendo, qué es lo que tengo que hacer, demás. Y por lo general lo que pasa es, en esta parte se inhiben bastante cuando llegan a la parte de recompensa, porque acá en este caso cuando están tomando agua, como que estas neuronas se inhiben. Son todas neuronas, acordémonos, de la corteza piriforme, o sea que están más relacionadas con el olor. Por eso es que se activan más en el olor que en otros casos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la barra de más a la derecha? Mean Firing Rate. Mean Firing Rate vendría a ser esto de acá, que es básicamente agarrás durante todo el tiempo en el que estuvo, calculás el promedio de la frecuencia de disparo que tuvo durante todo el. O sea, en cada momento, esto es en el tiempo en el que está en el recorrido, o sea, desde el momento en que empieza el recorrido hasta el momento que termine el recorrido, o sea, un pasillo, cómo se comporta tal neurona, es decir, cuánto se activa o cuánto se inhibe, cuánto se excita. ¿Puede ser que lo que dice él tiene que ver con que más arriba tienen mayor frecuencia o no es eso la interpretación? Claro, o sea, acá tienen más frecuencia de disparo las que están arriba que las que están acá, o las que están en el medio, por ejemplo. Las que están en el medio como que no se activan mucho, y abajo también un poco más, pero incluso creo que están medio ordenadas de manera que acá estén las excitatorias, por eso están las rojas, y acá estén las inhibitorias, por eso están las que más azul tienen, creo. Como para no tener, también para poder visualizarlo mejor, porque si lo tuvieras todo separado, como que no podrías ver bien los colores, estarían los colores demasiado sobrepuestos. Verías como ruido nada más y no podrías como identificar exactamente qué estás viendo.
En cambio acá se ve claramente que estas zonas rojas, que es donde se activan más, pero igualmente hay activación en los otros lados, como que vas medio distribuido la activación que hay. Acá es más selectiva la activación, es decir, al principio se activa mucho menos, acá hay mucho más blanco que lo que hay acá, ¿no? Entonces al principio ya saben que lo primero que tienen que hacer es ir al contexto y ahí es donde van a realmente interactuar. Entonces ahí es donde empieza a haber más actividad neuronal. Y acá se activa todavía más fuerte. No sé si se le llega a ver, pero por ejemplo acá se inhiben demasiado a comparación de acá, ¿no? Y en los otros directamente casi que, bueno, se activan solamente el olor y después ya se olvidan porque saben que no es recompensado. Nada, no. Bien. Pero si esto no le dan bola, tipo, es solamente ver el average, que lo que está sucediendo acá. Bien. Pero es eso básicamente. Después esto. Bueno, acá hay otros resultados que tienen que ver con neuronas específicas. Acá estamos hablando de una neurona en particular. Y ver cómo hay diferentes neuronas que responden a diferentes estímulos. Es decir, hay neuronas que son más. Que responden más a olores, hay neuronas que responden a la recompensa. Esto no lo voy a explicar mucho, pero la idea es eso, que acá por ejemplo se puede ver en el momento de la primera inhalación cómo es que se activa esta neurona en particular dependiendo del contexto y olor recompensado, el olor recompensado y el contexto no recompensado y así, ¿no? Con estos colores y estos colores. Y bueno, por lo general en los que son los primeros, como que es más o menos lo mismo en cuanto, por ejemplo, la primera inhalación. Ponele que acá es donde empieza el olor, la primera vez que huele el olor. Entonces, por lo general es casi lo mismo. Lo que realiza uno no logra discriminar realmente qué es lo que está pasando. Y acá, que vendría a ser el hit, el correct rejection y demás, hay bastante hit, pero también hay bastante de lo demás, como que lame por lamer y tiene ganas de tomar agua, básicamente. Claro. En cambio, los expertos hay más cosas. Hay neuronas que no solamente responden a olores y que responden diferente, o a recompensas, que acá es mucho más distinto que lo que era antes, ¿no? Cualquier cosa, sino que también hay neuronas que ya con el aprendizaje lograron responder a asociaciones, en este caso contexto con olor, con un olor y un contexto específico. Porque acá, por ejemplo, lo que se puede ver en este caso es una neurona inhibitoria, es decir, que cuando actúa, en vez de excitarse, se inhibe, se activa menos. Entonces, en este caso, se inhibe solamente ante el contexto y recompensa, el contexto y olor recompensado, y en las demás interactúa casi de la misma manera. O sea que acá se puede ver claramente que no solamente hay neuronas en la corteza piriforme que interactúan con los olores, sino que también hay neuronas que también toman en cuenta el contexto en el que están, y a partir de eso solamente se activan, que es en este caso. Lo demás no pasa nada. Acá lo mismo, pero con una neurona que es excitatoria, es decir, que en este caso se activa, estas no. Y también hay neuronas que son posicionales, se encuentran neuronas posicionales, es decir, que solo responden al contexto, en el contexto recompensado, en que rojo y negro venían a ser los dos el contexto recompensado y los otros dos no. Y lo que vemos es que en esta parte del pasillo, esto es por tiempo, temporalmente, y esto es en el lugar del corredor, en el lugar en el que aparece el contexto, las neuronas, esta neurona en particular, se activa mucho más en el contexto recompensado que en el no recompensado. Es decir, se puede ver que también la corteza piriforme no solamente responden ante olores, sino también ante otras cosas, como es la posición en la que se encuentran, o sea, el contexto en el que están, o las asociaciones entre las dos cosas. Y bueno, esto es como un descubrimiento que está copado porque rompe un poco ese paradigma de tratar de explicar a cada corteza asociada primaria como solamente una forma o la única forma de representar cómo procesa el olor, cómo procesa la visión, cómo se procesa. Es algo mucho más complejo que eso, y en realidad todos interactúan en todo.
pero ¿a qué medida? ¿Cuánto interactúa en la constante piriforme esta variable o esta otra? ¿Cuánto el olor? ¿Cuánto la posición? ¿Cuánto lo que lame y demás? Bueno, entonces acá es donde se abordan dos cosas. Primero, ver si con un modelo estadístico se puede generalizar este proceso de codificación que realiza el cerebro, es decir, a partir del ambiente o de variables que no solamente tienen que ver con el olor que recibe, sino otras variables que, como ya vimos, no son necesariamente olfativas, sino que son otro tipo de cosas. Y a partir de esas variables, y con eso le damos de variables, y con unos filtros, que son unos kernels, convolucionamos para ver cuánto agarra de cada una de esas variables o cuánto influye esas variables en la representación de la información. Eso hacemos una combinación lineal y lo pasamos por una función no lineal, en este caso una exponencial, y a partir de eso calculamos lo que vendría a ser el firing rate, o sea, esta frecuencia de disparo que realizaba la neurona, o sea, esta actividad neuronal que tenemos acá, es lo que vamos a querer tratar de modelar en el GLM, que es un Generalized Linear Model. Y además no solo nos permite tratar de modelar esta codificación, sino también nos permite ver justamente esto de cuánto es que influye cada una de estas variables en lo que es la corteza piriforme. Y eso lo hacemos haciendo que para cada uno de los eventos que vamos a agarrar como input, lo convolucionamos con un kernel diferente. Y bueno, también hay otros eventos como la velocidad en la que está yendo o la posición en la que se encuentra. Y bueno, acá resultados de cómo le dio el GLM, básicamente las mejores, como que cada GLM estaría como modelando una neurona en particular. Entonces en este caso está también separado por las combinaciones con texto y olor. La mayoría de las veces responde bastante parecido. En average también más o menos los picos, algunos se parecen, otros no tanto. ¿Qué más? Bueno, este vendría a ser cómo se comporta la neurona en el momento, ¿no? En una ventana de tiempo, y cómo se comporta y cómo predice el GLM, ¿no? En la misma ventana de tiempo. Y esto vendrían a ser trials particulares, o sea, sin meterse en las combinaciones posibles, sino directamente agarrando un trial particular. Un trial me refiero a un recorrido del ratón en el corredor, y ver cómo se mueve la neurona, o sea, cómo se activa a lo largo del tiempo. Y por lo general le da bastante bien. En average a veces algunos picos los agarra, otros no. Acá, por ejemplo, algo bueno que tienen los GLMs es que entonces podemos ver cuánta contribución es que tiene cada variable, que es lo que queríamos ver en un principio, que es tipo, bueno, el olor ya sabemos que hay contribución, y bien clara, pero podemos distinguir exactamente en qué lugar es donde realmente influyen. Acá vendría a ser la actividad de varias neuronas en un corredor. Esto sería lo predicho. Y acá podemos ver, esto, pero separado en los diferentes eventos distintos, que no sé si los dije, pero pasa eso, algunos son medio complicados, pero se agarra la inhalación, el olor, el momento en que aparece el olor, cuántas de esas inhalaciones van a oler el olor recompensado o el olor no recompensado en otros casos, las veces que saca la lengua para lamer, las veces que saca la lengua para lamer y que recibe una recompensa, y demás. Bueno, y entonces acá vemos cada uno de esos eventos separado y cómo interactúa, y lo único que hacemos es agarrar ese evento, multiplicarlo por su respectivo kernel y ver en dónde influye realmente cada uno de estos eventos. Acá, por ejemplo, la inhalación es algo que sucede durante todo el recorrido, el olor, el momento en que se lanza el olor, la velocidad, el contexto y demás. Y acá lo que vemos es los kernels, a fin de cuentas lo que vendría a ser como lo que representa o cómo se vería representado en una función, en una modulación, cada una de estas variables.
de los que son de primera sesión, o sea, los inexpertos, hay muchos menos kernels involucrados, es decir, no mejora la predicción tomando en cuenta muchas de las variables, sino con saber el olor, la innovación, la velocidad y demás, se logra predecir bastante bien. En otros no tanto, en otros necesitan menos, porque la información que recibe del comportamiento del ratón no es muy buena porque no sabe discriminar bien qué es lo que tiene que hacer, no se comporta de la manera más eficiente. Entonces tampoco puede codificar mucho de eso. En cambio, en el experto se puede codificar mucho más. Hay mucha más información en el comportamiento de lo que realiza el ratón. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de las veces, todos los kernels participan en la codificación de la actividad neuronal. Y a diferente medida, obviamente. Y modulan diferente, y esto permite también mejorar las predicciones. Entonces, bueno, como en un resumen, vendría a ser, en el caso de los inexpertos, más o menos cómo se comportan, y acá con PCA tratamos de como ver cuánta variabilidad podemos explicar en cada uno de los kernels, y en este caso hay mucha más modulación que algunos ya directamente casi que ni interactúan. Y también lo que se puede ver es que a partir de esto, entonces, como conclusión, podemos ver que es importante no solamente tomar en cuenta el olor para codificar información en la corteza piriforme, sino también otros tipos de variables que no son necesariamente olfativas, y eso mejora las predicciones en modelos de Machine Learning. A medida que aumentamos la cantidad de variables, en el 0 no se fijen porque es medio misleading, pero cuando tenemos una sola variable está bien la predicción, pero como que imita bastante bien cierto porcentaje de neuronas, pero mientras más variables metemos, más porcentaje de neuronas logramos predecir en la corteza piriforme. Y bueno, eso sería todo, y lo último que me quería ver es, bueno, algunos spin-offs que podemos sacar de esto, como nuevas investigaciones o nuevas cosas para ver. Por un lado, qué pasa con la interacción entre neuronas, o sea, la red. Esto quiere decir que lo que pasa con que creo que me olvidé de contar, pero lo que pasa con el GLM es que lo que estamos haciendo para regular los spikings, o sea, la frecuencia de disparo, es calcular el parámetro lambda de una distribución poissoniana para tener una probabilidad de cuántas veces sucede un cierto evento en una ventana de tiempo. Entonces, lo que pasa con eso es que lo que asume esta distribución, estas probabilidades, es que los eventos son independientes entre sí, es decir, la frecuencia de disparo el próximo recorrido no va a depender de cómo haya disparado anteriormente. Y esto no es tan así en las neuronas, porque sí influye cómo haya disparado recientemente para tratar de predecir cómo es que va a activarse en el próximo momento. Entonces, para poder un poco tener esa información también comprimida, lo que se podría llegar a hacer es darle esa información, o sea, esa predicción, también pasarla como input en la próxima predicción, así como un modelo autorregresivo, pasado por un post-spike filter que también es parametrizable. Y no solamente eso, sino también que es mucho más complejo. O sea, en realidad la actividad neuronal también es influida por la actividad neuronal de sus vecinas, ¿no? O sea, estas neuronas están recontra conectadas entre sí. Entonces también para poder ver cómo influye en las otras neuronas vecinas en el comportamiento de una en particular, también lo que se hace es darle cómo se comporta tal neurona, o sea, el spiking, dárselo también filtrado también a otra neurona vecina. Puede ser pairwise o puede ser population-wise, entre varias a la vez. Y de esta manera poder enriquecer un poco más el modelo y ver si todavía predice mejor. Esto es una cosa para ver, que estaría bueno, que usa el mismo modelo. También se puede usar el mismo modelo no solo para codificar, sino también para decodificar, o sea, al revés, a partir del comportamiento cerebral, o sea, de la actividad neuronal, tratar de predecir comportamiento, la acción que va a tomar el ratón. Puede ser categórico, en este caso reconocer un contexto, si está en el contexto recompensado o no recompensado,
a partir de lo que se ve en el cerebro que está sucediendo. Y también usando el mismo modelo de GLM. Pero no solo eso, sino que también podríamos ver cosas, podríamos ver variables continuas, no solo categóricas. Podríamos ver no solamente si es el contexto recompensado o no recompensado, sino también ver en qué lugar del corredor me encuentro. Tratar de predecir la posición en que me encuentro dependiendo de la actividad neuronal que tengo. Y eso ya vendría a ser lo que se va a basar mi investigación, o sea, mi tesis, que es tratar de codificar el comportamiento de, o sea, variables continuas utilizando la actividad neuronal que es codificada por el GLM. Es decir, vamos a usar el mismo GLM, las predicciones GLM, para luego ver si, primero, si el GLM con esa codificación que hizo se puede llegar a decodificar una buena el comportamiento exacto que hace y el lugar exacto en el que se encuentra. Esta es la posición, pero también se podría ver la velocidad, que es otra variable continua, que vendría a ser en cada momento verlo al revés, ¿no? O sea, en cada momento del corredor, ver a qué velocidad va. En este caso podrías ver en cada tiempo, o sea, en todo el tiempo, ver en qué posición se encuentra, ¿no? Y esto se puede hacer no solo con GLM, sino con modelos machine learning más modernos y hasta incluso más complejos, como que tengan, no sé, conexiones, porque bueno, también las neuronas están conectadas entre sí y a veces se forman ciclos y demás, entonces también se pueden usar modelos más recientes recurrentes, o sea, redes recurrentes o redes con memoria, y ver si eso todavía aumenta mejora mucho más la predicción, que es básicamente lo que voy a estar haciendo, comparar algunos modelos y ver si se puede predecir variables continuas a partir de la actividad neuronal. Y bueno, eso es todo. Amén. Me imagino que el paper tiene 1000 detalles. El paper tiene demasiadas cosas, tipo, yo traté de, no sé si leyeron el paper, pero la idea no era que lo lean porque seguramente yo la primera que lo leí, como que no entendía absolutamente nada. Mi director de tesis es Sebastián Romano, que es uno de los que publicó el paper en Nature. Y como que sin él no podría haber dado por lo menos esta clase, porque yo por mi cuenta leí y traté de entender un montón, pero toda la biología me sobrepasaba un montón y él está mucho más metido en eso, entonces me ayudó un montón en entender muchas de las cosas más técnicas en cuanto a cómo procesa información el cerebro y cómo se puede llegar a modelar. Y esto es algo muy nuevo que se está haciendo en el equipo, que es ver si se puede llegar a meter modelos estadísticos o modelos de machine learning para tratar de modelar este comportamiento que realiza el cerebro. Y nada, eso. Consulta. ¿Qué tanto se extiende esto al cerebro humano? ¿Qué tan parecido es el del ratón al humano? Es una buena pregunta eso. O sea, porque Suena poner a ver TikTok. morfológicamente obviamente como que no es muy parecido, o sea, Ok. el cerebrito de un ratón, bueno, no sé, igual. Podría ser que morfológicamente se parezca. Supongo que las rutas de la parte olfativa. Eso puede que sí, eso seguro. Igual todo esto me estoy metiendo en biología que todavía no estoy muy en eso, pero estoy encaminado a entender más de eso. Y me gustaría, que es una buena pregunta, que le voy a preguntar a los chicos. Debe ser Por algo investigar eso. Aparte, No se puede investigar en humanos. Bueno, igual es más difícil investigar en humanos. Por eso no nos puedes poner a correr como está. Eso sí, éticamente hay problemas Entonces, más yo graves. creo que el ratón debe ser el más parecido. Por algo, no, ya estoy hablando sin saber, pero por algo lo eligieron históricamente el ratón. Sí, y no. total. Porque es barato y Es un- acceso también. Claro. Es un animal de estudio recontra conocido por un montón de tiempo. Es el más. Mucha gente no se va a quejar por usar un ratón y toda su burocracia de tener que usar un perro pedir ratones mucho más sensible. y todo el tema porque es todo un proceso quirúrgico recontra complejo para tratar de medir esto. O sea, tienen que primero hacerle como una chapita para poder, en el cráneo, una chapita, primero para hacerle un agujero en el cráneo, porque tienen que meterlo intracranealmente en el cerebro. Entonces ahí hay una operación re costosa, eso para cada uno de los ratones que entrenan. ¿Cuántos ratones serán acá?
¿Cuántos ratones eran? Es diferente la cantidad de ratones que tienen de Expertos, sí. expertos y Expertos. no expertos. Me parece que había más no expertos que expertos. Ok. Y eran, ponele que 10. No. Me parece que estoy diciendo cualquier cosa. Pero también voy a preguntar. Porque había varias. Había deserción. ¿Cómo? Había deserción en el curso de. Usaron la materia de expertos. Volvieron correr el laberinto. Sí. Como ya no tenían ganas. También eso, para que empiecen a correr y tengan ganas de hacer la tarea, es como que tenés que darles un incentivo, porque si no, no hacen nada, se quedan parados, no entienden qué O carajo. sea, eran diferentes. Yo había entendido que la primera sesión la hacían, como que todos pasaban a ser Claro, expertos. que iban mejorando en el tiempo. Bueno, eso es lo que también se está viendo ahora, como ver cómo un mismo ratón mejora su comportamiento a lo largo de las sesiones. Pero esto no, acá lo que se hizo es agarrar ratones distintos, unos que recién entraban a la tarea y otros que ya habían sido bastante entrenados, y lo que se hace acá es ver cómo se comportaban ya sabiendo exactamente qué hacer. Pero sí, es todo un tema. Yo vi los ratoncitos tipo, ahí en acción y vi cómo le iban metiendo despacito. Es impresionante. Aparte, hay que tener un cuidado por un montón de cosas. Primero, una cosa que es muy loca es que estos aparatos que son como que tienen electrodos y que son como un probe, no me acuerdo muy bien cómo es, pero son aparatos que son muy costosos y que son muy delicados, y que vos cuando estás bajando lo que tienes es que la corteza piriforme se encuentra bastante atrás y abajo, entonces tenés que pasar bastante por el cerebro hasta bajar allá, y una vez que llegas ahí tenés que tener la suerte de poder encontrar actividad. O sea, no siempre vas a encontrar buenos neuronas que se activan bastante y que se muestran muy así receptivas y demás. Entonces hay que tener la suerte de poder encontrar eso y no pasarte también, porque vos podés llegar a cierto lugar y ya un poco más de eso está el cráneo, y si vos seguís bajando puedes llegar a romper el probe y eso ¿sabes? Perdiste un montón de guita. Y también, bueno, el ratón lo perdiste. Mataste al ratón. Perdiste mucha guita. Porque también el ratón es mucha guita. Pero sí, es re complejo. El tema de esto, de conseguir estos datos experimentales es muy zarpado. Por tener la posibilidad de usar estos datos para la tesis va a ser bastante copado, porque pues es algo que lleva bastantes meses. ¿Y qué tanto afecta esto de qué zonas sacan la información? Porque me dijiste que podrían como llegar a una zona donde no hay actividad, entonces como que de repente puede ser que no lleguen siempre a las mismas zonas y que no midan siempre. La idea es, o sea, sí se reconoce exactamente dónde se encuentra la corteza piriforme, que está estudiada, que es la corteza sensorial primaria del olfato. Y eso, o sea, se sabe dónde más o menos la profundidad y demás, pero no todos los ratones tienen la misma actividad de la misma manera, y estos probes, como que un probe es como un cosito así de silicona que tiene como electrodos, muchos puntitos, y cada uno de esos trata de como percibir pulsos eléctricos, potenciales de acción se llaman, en las neuronas. Igual, ¿cómo era tu pregunta? Que creo que no, nada, ¿qué tanto afecta el tema del modelo y del estudio? El tema de que capaz no están en exactamente el mismo área del cerebro en un ratón que en el otro. Y, o sea, igualmente como estás agarrando la corteza piriforme, como que no es muy relevante captar exactamente la misma neurona. Primero porque creo que es imposible conseguir la misma neurona. Primero porque creo que capaz es diferente el cerebro. Sí, okay. Es muy distinto. Ya anatómicamente todos tenemos cerebros más o menos parecidos, pero distintos. Y lo importante era eso, ver neuronas que se encuentran dentro de cierta región importante en lo que es el olfato. Y no tanto el tener una precisión exacta de cómo se comporta tal neurona espacialmente, sino más cómo se comporta temporalmente. Más precisión temporal y no tanta precisión espacial.
Eso. ¿Algo más? ¿Esto de qué año es? ¿Esto de qué año es? Esto es de este año, junio. Lo publicaron. Uf. No sé si está acá. Junio del día del Mundial del Cerebro, creo que fue. Ganaron el mundial. El día del cerebro. No sabía que se el día del cerebro. No, yo tipo, tampoco. me enteré con ellos. Y nada. Eso de la nueva empresa de Elon Musk, Neuralink, Era Link. Estoy apuntando eso. Ahí voy. que tienen como sensores nuevos que funcionan en tiempo real. Tipo, se lo metes, funcionan inalámbricamente y tipo, tienen la parte del hocico del cerdo. Porque cuando olfatea, tenés la señal directamente en una pantallita de cuando toca algo con la nariz. Claro, y ver a tiempo real cómo Claro. se comporta tal lugar. Sí, eso también es algo que se investiga bastante, que es meter electrodos, o sea, dejarlos en ciertas partes del cerebro más motoras para controlar exactamente una actividad motriz, por ejemplo, un brazo o una pierna, mandándole cierto estímulo así, tipo eléctrico a cierta zona, ¿no? Y por ejemplo, en la gente que es epiléptica, lo que se hace últimamente, no sé si ya está completamente como popularizado o qué, pero entiendo que hay gente que tiene problemas de epilepsia y que lo que hace es le insertan un electrodo en cierta parte del cerebro que lo que hace es predecir si va a tener un ataque o no epiléptico, y antes de que suceda le dan un shock eléctrico para que no tenga esa y de esa manera pueden vivir más normalmente, porque no tienen que depender de alguien que los tenga que custodiar para ver si se caen al piso y no hay nadie para ver qué tiene que hacer. Entonces pueden vivir una vida más normal teniendo eso, porque lo salva. Y así un montón de otras cosas, por ejemplo, el tema de la decodificación, que a partir de la actividad neuronal se pueda ver qué es lo que quiere realizar el ratón. Es lo que también después se puede usar para prótesis de cosas, por ejemplo, gente que no tiene un brazo, tratar de ver, entender qué es lo que quiere hacer exactamente la persona para realizar ese movimiento por él. Mover los dedos, agarrar las cosas, con qué tanta fuerza, con qué velocidad. Entonces no solamente importa espacialmente la posición en la que se tiene que ir el brazo, sino también la velocidad con la que tiene que moverse. Hay un montón de cosas que hacen que el movimiento sea natural. Y por eso se investigan un montón de variables continuas que interfieren. Y bueno, es importante ver que no solamente hace falta agarrar lo que uno pensaría es, bueno, agarro la visión, la corteza sensorial primaria de la visión, y veo que a partir de esa información voy a poder mejorar lo que quiero hacer, pero en realidad es un poco de muchos lados lo que sucede y lo que mejor va a predecir el comportamiento, y ver cuándo influye en cada lugar, y a partir de eso mejorar las predicciones, mejorar el comportamiento y así avanza. Y conseguir algo que sea más fluido. Ahora es como que, no sé, yo vi videos de gente que tiene brazos. Algunos son buenísimos y otros son como más, tienen delay o no tienen tanta precisión. Y nada, es algo que sigue en investigación, siguen esas. Hay unos chips que te dejan controlar un cursor en una computadora también. ¿Cómo? Que, claro, alguien que no controla ninguna parte del cuerpo, le pueden poner un chip en la cabeza y puede manejar un mouse Mirá, en una pantalla. eso es buenísimo. Y por ejemplo, hablar también se me ocurre que podría hacer. Sí, y lo curioso es que dicen que se sorprenden cuando se mueve porque se mueve antes de lo que ellos pensaron. Mirá. Porque hay mucha de que el cerebro tiene como una predecisión hecha, y a partir de eso, Como que vos te enterás, eso llega. vos te enterás lo que decidiste después de la compu. Es re loco, muy loco. Qué locura. No, Bueno, sí. hay que ir cerrando para ir a la reunión. Pero Ya bueno, llegamos a las 3. no, de vuelta, gracias, Juaní. Gracias a ustedes por dar el espacio. Me resirve me sirve para la tesis. Realmente. Sí, cuando ya la tesis. Podemos Cuando hacer tengan ganas de hablar de cerebro.